Hola amigos, bienvenidos a mi canal Torre Astral. Yo soy Eliana y en el capítulo de hoy hablaré de la resistencia del ego. ¿Qué pasa y por qué nos cuesta tanto cambiar cuando tenemos que cambiar, no? Os voy a explicar un poquito cómo funciona el ego, el sistema de creencia, la percepción, ¿no? ¿Qué es el yo? ¿Qué es el ego, no? Pues el ego básicamente es lo que es el yo, ¿no? Lo que decimos siempre, yo soy así, yo soy asao, yo soy Eliana, yo soy... nos definimos así, ¿no? Con el yo, pero no deja de ser un montón de máscaras que hemos puesto en muchísimas vidas. Y sobre todo con los padres también, la infancia, ¿no? Que el papá y mamá venía y decía, ay, tú eres así, tú eres asado, ¿no? Y aquello se fue grabando ahí en tu inconsciente y se quedó, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Como la mente aprende por repetición, imagínate, ahora para deconstruir todo esto, ¿por qué hay que deconstruir? Porque es falso, son máscaras, ¿no? No quiere decir que no seas esto, lo otro también, pero sabemos que el ser humano usa 10% de su capacidad, ¿no? Del cerebro. Entonces, claro, es como la punta del iceberg solo, ¿no? El yo. Entonces hay que profundizar al inconsciente para saber lo que es, ¿no? Y es un trabajo para titanes, de verdad. No es fácil porque el ego nos pone muchas trampas por el camino, ¿no? Es complicado. Porque cada vez que tienes que salir de esta zona de confort, porque creaste una zona de seguridad, de lo conocido, y pasar al desconocido se supone un problema para el ego. Entonces el ego empezará a decirte, esto no es posible, esto es muy difícil, ni lo hagas, porque mira, muchos no sobreviven. O sea, de lo peor, ¿no? Entra una negatividad brutal, ¿no? Un autoengaño también, autodestrucción muchas veces, porque mucha gente a veces está en un trabajo que no le gusta para nada y tiene un sueño de ser algo totalmente, o sea, hay personas que trabajan en bancos, el sistema financiero, y ya no puede más con esto y acaba que, claro, dejar todo este sistema para ser un hippie, para ir de viaje al mundo, parece un absurdo, ¿no? Entonces, claro, cuando aparecen estos retos, es muy complicado para el ego, porque el ego está en su zona de seguridad, entonces te va a poner un montón de trampas. Y como el yo es un conjunto, que es la percepción, emociones, hay un masacote ahí de cosas, la persona tiene que estar muy atenta a lo que es la conciencia, a lo que es el observador de toda esta locura, ¿no? Porque él no es real, ¿no? Muchas cosas que decimos yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, en realidad no lo somos nada de esto. Son etiquetas, ¿no? Que nos ponemos, y esto nos condiciona muchísimo a dar un paso diferente, a probar algo nuevo, a salir, ¿no? De esta zona de confort, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? El cerebro en este caso está muy... lo tiene muy familiarizado lo que es la dopamina para ti, ¿no? Entonces la zona de seguridad es esto, ¿no? Del placer. Esto ya me lo conozco, entonces esto me gustó y es ahí que voy siempre. Y claro, es una tentación muchas veces, ¿no? Porque estás acostumbrado a aquello y te gusta, ¿no? Entonces, claro, pero si quieres ir más allá y probar otra cosa, es complicado, porque el ego va a decir, oye, esto no puede ser, esto ahí, alerta, alerta, es peligrosísimo, ¿no? Y el deseo de la persona, porque en el fondo, en su corazón, está diciendo que hagas algo, ¿no? Diferente, y genera un estrés tremendo, porque entra en disonancia, ¿no? Cognitiva muchas veces, porque es algo que tu corazón dice una cosa y tu mente te dice otra, ¿no? Y es un problema, mucha gente se queda ahí pues atascado, y a veces cae en la trampa de la culpa también. ¿Por qué? Porque la culpa solo desaparece
cuando logras dar el paso. ¿Por qué? Porque la culpa está en el pasado, ya pasó. Y ¿por qué sigues sintiendo esta culpa, no? Porque debes actuar y no puedes, hay un bloqueo. Entonces, pero cuando la persona da el clic y dice, no, a partir de ahora voy a hacer diferente de lo que estaba haciendo, ¿no? Y claro, esto es hay que ejercitar el cerebro ahí, ¿no? Mucha gente habla de los 21 días, a veces tarda más, a veces tarda menos para crear un nuevo hábito. Porque cuando creas un nuevo hábito, esto se transforma en la psique, ¿no? Es algo nuevo, ¿no? Y estás quitando el condicionamiento del ego, ¿no? Porque el ego está totalmente condicionado. Es como un programa, lo metiste ahí, lo das a la play y va, no para. Y mucha gente tiene la percepción y hablan muy mal del ego, ¿no? Hoy veo mucho en el mundo espiritual, es tu ego, esto pasó por tu ego, este es el ego del otro, ¿no? Y hablamos mucho del ego, pero de una manera ofensiva muchas veces, ¿no? Y hay que cambiar esta creencia también, ¿no? Porque el ego, cuando no está condicionado a este montón de yo que creó el papá, mamá, los hermanos, el trabajo, porque esto no te define como eres realmente, tu alma, ¿no? Se queda muy atrapado ahí, ¿no? Entonces, claro, hay que trabajar mucho lo que es también las emociones ahí, porque las emociones juegan un papel importante ahí, el ego te va a dar ahí las emociones. Entonces, claro, la gente se queda paralizada y no puede moverse. Y la motivación la tenemos que crear. Yo digo en mi canal que la motivación no cae del cielo, la tenemos que crear. ¿Y cómo la creamos? Con la repetición, actuación, ¿no? Porque mucha gente queda paralizado total y empieza a postergar lo que tiene que hacer. Y esto genera aún más carga emocional, carga mental. Entonces, ¿qué pasa? La persona acaba que se agota, ¿no? Da un bajón de energía, ¿no? Yo digo que la gente que... Este vídeo va un poco también con el vídeo que hice aquí en el canal, que es la fragmentación del ego. Si no habéis visto, pues dejaré aquí abajo en la descripción. ¿Por qué? Porque el ego, cada vez que tiene una experiencia, cuando es de dolor, la emoción y la carga que tiene, ¿no? Es una manera de autoconocerse la persona. Porque cuando hay un dolor fuerte, un sufrimiento, es donde la conciencia intenta surgir. ¡Ey! Hay un trauma aquí que trabajar. Hay un problema, hay un patrón de comportamiento que se repite y que ya no te conviene. Hay que avanzar, hay que tener una expansión de conciencia, ¿no? Entonces mucha gente, cuando tiene el ego condicionado, aprende básicamente a través del sufrimiento. Y cuando ya empiezas a despegarte un poco de este ego condicionado, ya no reaccionar tanto, observar más tus pensamientos, tus emociones, para tomar decisiones, empieza poco a poco a dar el paso, la cosa empieza a cambiar, ¿no? Porque ya no empiezas a reaccionar ante todo lo que te está pasando, sino a responder. Y la respuesta viene desde la conciencia. Y la respuesta también es muchas veces es romper un patrón de comportamiento, ¿no? ¿Por qué hay que romper? Porque te está haciendo daño. O sea, si hay una repetición, sufrimiento, es tóxico para ti. Y si tú te has despertado es porque hay que romper. ¿Y qué pasa? Esta resistencia que está el ego es porque está acostumbrado a ello, ¿no? Entonces hay que romper esta barrera, ¿no? Y esto también genera muchos miedos, que también va bien porque la persona empieza a darse cuenta de cuántos miedos tiene, ¿no? Porque mucha gente no es consciente de la cantidad de miedos que tienen, que cargan, ¿no? Van por la vida mecánicamente, ¿no? Pero cuando empieza a romper este ego poco a poco y entrar a esta luz de la conciencia, se asustan mucho porque ve ahí las sombras, ¿no? Ve todo el trabajo que tienen que hacer y es muy complicado, no es fácil. Siempre está en lucha, ¿no? Hay que intentar, lo primero es cambiar la percepción del ego,
que el ego es tu amigo, no es tu enemigo. Esto para empezar, porque la gente que tiene esta creencia de que el ego, mi ego no me deja, mi ego esto, pues ahí os quedaréis. Hay que cambiar, no, el ego es mi amigo. Veréis que el cerebro es como que está parado, esperando, ¿no? La chispa, ¿no? Cuando viene, va a crecer aquello, ¿no? Para bien o para mal. Entonces tenéis que ver mucha atención a lo que estáis pensando, no identificarse con toda la locura de la mente, porque no, son programas, o sea, lo metiste ahí y está ahí. Y esto va a crecer, imagínate, 70, 80, 90 mil pensamientos diarios y casi todos repetitivos, un bucle que no tiene fin. Entonces, ¿cómo vas a actuar así, no? Por eso es importante la meditación también para bajar este volumen, ¿no? Intentar escuchar más aquí desde el corazón qué está pidiendo tu alma, ¿no? Yo digo que el ego es esta inmadurez emocional que está el ser humano, ¿no? Imagínate dos niños peleándose por un osito, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay su mente desea este osito y el otro lo mismo, yo deseo este osito, ¿no? Y viene el abuelo y dice, saca el osito y dice, no, juegas tú un poquito y luego tú un poquito, ¿no? O sea, apareció que otro nivel de conciencia, porque el abuelo ya no desea el osito, entonces puede compartir, ¿no? Esto es la clave, ¿no? Hay que salir de la dualidad del deseo, elevarse un poco más y decir, a ver, ¿cómo puedo solucionar esta situación? Ya quitando el deseo, ¿no? Porque el deseo, esto enciende aún más el ego, ¿no? Y cuando logras mantener el deseo quieto parado, ¿no? La cosa cambia, porque mucha gente va por la vida guiada por sus instintos, por los deseos de todos los tipos, ¿eh? Entonces, claro, entra en lucha, entra en competición, ¿no? Y no se da cuenta de que no tiene la razón o que tiene que cambiar algo. Entonces, claro, hay muchas discusiones por esto, ¿no? Y todo esto son mecanismos de resistencia del ego, ¿no? El ego se cree. Yo tuve una experiencia del silencio que os contaré aquí. Después de muchos años ya meditando y muchas horas de meditación, pues un día me levanté de la meditación y digo, voy a hacerme un café, ¿no? Y me hice un cafecito y ahí fue una cosa mágica que pasó, ¿no? El ego se apartó totalmente. Ahí pude ver cómo son como unas nubes que pasan. Y fuera era mi alma, la conciencia que observaba el ego en silencio, y aquello para mí fue brutal, porque el ego, pude ver como el ego decía, ¿y tú quién eres? O sea, el hemisferio izquierdo hablando con el derecho. Fue espectacular, fue una de las mejores experiencias que he tenido en el camino espiritual, ¿no? Y me acuerdo que pasé como 5 o 6 minutos así, tomando el café con plena conciencia. Y el ego ahí bajó el volumen totalmente, se apartó y quedó parado esperando el orden. O sea, por eso digo, no hay que creer, no hay que identificar con el ego, con toda esta programación de la mente. Es esto, es programación. Hay que cambiar esta voz interior que está ahí mecánicamente, ¿no? Y la mayoría de las veces con pensamientos muy negativos, ¿no? De que todo va mal y ya sabemos que casi todo nunca ocurre, ¿no? De todo lo que pensamos de que puede ocurrir de malo, pues no pasa, ¿no? Pero el ego tiene que protegerse de alguna manera porque está condicionado a esto, ¿no? Entonces es muy importante observar bastante la mente, observación, vigilar los pensamientos, no identificar, decir, ok, veo que eso está ahí. Estoy trabajando para cambiarlo. No decir es difícil, es imposible, porque esto me cuesta, esto me da miedo. No, cámbialo. Hay que fingir hasta que sea verdad. Es complicado, sí, pero estoy en el proceso, estoy en ello, estoy trabajando en ello, ¿no? Y cuanto más repite esto, un día tu ego dirá, estoy trabajando en ello. Es así, ¿no?
Entonces ahí veréis que el ego empieza a no estar tan condicionado así, ¿no? Porque el ego está muy condicionado a lo que es el cuerpo del dolor, el egregor, ¿no? Nuestros traumas, perdón, nudos kármicos. Hay personas que no logran salir de situaciones kármicas por el ego, porque el ego no acepta que tiene que rendirse, el ego no acepta que tiene que renunciar. Es como los niños con el osito, ¿no? La historita, ¿no? Del osito. Entonces es lo mismo. Y todo sería más fácil si nosotros ya con la conciencia mirásemos las cosas, nuestras experiencias, ya con un cierto desapego, ¿no? Mirando desde otra manera, ¿no? La cosa, ¿no? Respetando al otro, ¿no? Pero claro, como el ego siempre quiere ganar, a veces las personas se pasan años en situaciones kármicas muy, muy fuertes y no logran salir simplemente porque el ego no ve salida, ¿no? El ego lo ve muy complicado porque está acostumbrado a aquello, ¿no? Y también hay esto de cuando las personas están muy en el ego, muy condicionado, que también hay mucha toxicidad. El cerebro también está acostumbrado a discusiones, ¿no? Aquel alimento, aquella reacción, ¿no? Es que yo tengo que amar, yo tengo que sufrir, yo tengo que luchar, tengo que pelear, ¿no? Es siempre este pensamiento y es inconsciente, la persona no es consciente, ¿no? De que se activa ahí, ¿no? Pero es como un vicio también del ego que se generó ahí, ¿no? De siempre estar en estas energías de mucha lucha, ¿no? Con mucha emoción, ¿no? Que es aquello, ¿no? Que me rompo, ¿no? Es complicado porque hay personas que llegan a niveles horribles, ¿no? Que vemos trágicos, ¿no? Con otras personas por el ego, ¿no? El ego ya ahí está totalmente mecánico, o sea, la persona perdió totalmente el rumbo de la cosa, ¿no? Hay niveles también, esto hay que decir también que hay niveles. Pues esto hay que decir, el ego es mi amigo. Hay una frase de Carl Gustav Jung que es: lo que resistes, persiste, lo que aceptas, se transforma. Esto sería la liberación de la energía bloqueada, estancada, que es el nudo, ¿no? Cuando aceptas totalmente la situación y ya no intentas luchar, ya no intentas reaccionar fuerte, sino renunciar, porque a veces simplemente tenemos que renunciar a situaciones, a personas, a lo que venga, ¿no? Y no, porque a veces el universo te está poniendo, oye, por aquí no, y la persona insiste. Por aquí no, y la persona insiste, ¿no? ¿Cuántas personas conocéis que está pasando por situaciones así, que desde fuera ves y la persona igual hasta lo ve, pero como está tan mecánica en esta dinámica que creó el ego, no logra salir? Y nosotros también pasa lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que es más fácil ver del otro, no de nosotros mismos. Por eso es importante mirar hacia adentro siempre, ¿no? Saber que cada reacción que tenemos fuerte es una lucecita que te está indicando el camino. Oye, aquí hay que trabajar. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a trabajar con esto, no os voy a mentir, es mucho sufrimiento en el principio, porque cambiar un estado a otro en la psique humana es complicado porque es un proceso de destrucción y luego de construcción, muerte y renacimiento siempre. Entonces, sea un patrón de comportamiento, una situación súper fuerte en vuestras vidas, la sensación que tiene la psique es siempre la misma, de muerte y renacimiento. Por eso os cuesta tanto, por eso duele tanto, ¿no? Yo elegí el nombre de mi canal, Torre, por esto, porque es como la torre del tarot, ¿no? Que el tarot, los arcanos mayores son el camino iniciático que pasa el alma, ¿no? Entonces me gusta mucho la torre, porque la torre, la energía de la torre se siente súper densa, porque la torre viene como una oportunidad de cambio de patrón. Cambio total. O sea, se destruye aquello que se construyó, falso, se rompe, se cae todo para volver a construir. Pero ya construir con una fe o ya
una fe renovada, la verdadera, o confianza, como quieras llamar, pero con la piedra, como la piedra angular, ¿no? Construir algo de verdad, no de mentiras, con cosas que nos dice la Matrix, películas, amor romántico, ideas fantasiosas y todo esto que ya sabemos, ¿no? Sino de construcción, de día a día, de actuar. Porque mucha gente empieza, ya tengo un trabajo, ok. Y el trabajo que cada día tendrás que trabajarlo, ¿no? Y esto pasa en todo, es actuar, ¿no? Porque hay gente que dice, tengo un trabajo y ya está, pues no hago lo mínimo y ya, no. Y esto pasa en toda nuestra vida, con todo tipo de relaciones, ¿no? Es construcción siempre. Esto hay que tener en cuenta. Si queremos que esto sea sano, es 50%, ¿no? Siempre hay que poner esto de la construcción, porque esto sería lo real. Construir algo sin máscara, sin mentiras, sin maquillaje, ¿no? Entonces es importante siempre el autoconocimiento ahí y saber que si estáis pasando por algo que se nota denso, es la torre, es la oportunidad que tenéis, ¿no? Antes, en el principio, me costaba mucho cuando venía a la torre, porque yo siento todo el energético, entonces es denso, porque es como un peso encima tuyo que no te deja, tu mente no para, es un bombardeo de lo mismo, en plan tienes que soltar, tienes que cambiar, y es duro, se pone muy fea la cosa a veces, ¿no? ¿Y qué pasa? Es como la energía no la podemos destruir, pero sí la podemos transmutar, y si no logras romper el patrón de comportamiento, salir de la zona de confort, es muy probable que el universo te ponga algo más fuerte y que sea aún más drástica la cosa para que te empuje a salir de ahí, ¿no? Fue lo que me pasó muchas veces. Hay situaciones que yo decía, no quiero salir, no quiero dejar, no quiero soltar, no quiero renunciar. ¿Y qué pasaba? Pasaba algo más gordo, ¿no? En plan, llegaba al punto que decía, vale, suelto. Es así. ¿Por qué? Porque hay un propósito mayor de tu alma, ¿no? Y cuando pasa esto es para algo mejor, aunque antes tiene el proceso de destrucción. Esto siempre, amiguitos, no pensáis que será fácil. Luego después va haciendo más fácil, pero aún así notas, un desgarro ahí sí que se nota, porque a ver, sientes también, ¿no? O sea, tienes emociones, pero ya con una gestión más equilibrada, ¿no? Y la mente es esto, hay que tener mucho cuidado con la mente, porque la mente tienes que poner siempre cosas positivas, y cada vez que sea algo negativo simplemente observar sin juzgarte. Esto es muy importante, porque si te juzga el ego ya va a saltar. Bueno, pues ya estoy. Es así que funciona, ¿no? Y quien medita sí sabe, tiene un nivel de autoobservación bastante importante, y cuando te conoces a ti es más fácil conocer al otro también, ¿no? Observas más las personas, observas las palabras, todo. Te vuelves más observador, ¿no? Y también para ver qué es lo que te está llegando también, ¿no? Es muy importante. Pero es esto, es tener el ego como tu amigo. Ya sé que temes a lo desconocido, pero la torre cuando viene es para romper. Y aunque cuanto más te resistas será peor. Va a persistir y esto va a crecer. Y a ver, a veces tenemos que pasar, resistimos y boom, ¿no? La explosión, ¿no? Y luego ya, vale, es así. Y pasará con todos los patrones de comportamiento que debes romper, ¿no? A veces las personas que están en el camino espiritual no entienden, ¿no? Pero es que una tras otra, no para, no tengo paz. Pero es cuando empiezas el trabajo, es así. Es que estás evolucionando, estamos en expansión de conciencia, ¿no? Y es así, es un desgarro muchas veces, hay que dejar mucha gente atrás, que no queremos hacerlo, es duro, que ya no vibran, porque es así, la gente a veces proyecta mucho en el otro, ¿no? El ego le encanta proyectar en el otro, ¿no? Lo que pasa es que el trabajo es interno, si tú cambias, el otro cambia, y si el otro no cambia, será muy complicado seguir quien está a tu lado, porque por frecuencia y vibración
no hay entendimiento ahí, ¿no? Entonces, si tú estás expandiendo y otra persona que está contigo no, es muy complicado mantener porque parece que habláis diferentes idiomas, la comunicación es muy mala, no se entiende, es muy raro qué es lo que pasa, porque hay un cambio de frecuencia, ¿no? Hay personas que sí que te acompañarán, pero hay otras que no podrán, todavía no ha llegado el momento, ¿no? Y debemos respetar. Y he dejado mucha gente que tenía mucho aprecio por el camino, pero claro, llega un punto que tienes que hacerlo, ¿no? Porque la energía te lleva a esto, ¿no? Y es así, hay que renunciar, hay que avanzar en el camino porque siempre hay algo más, ¿no? Para que aprendas, ¿no? Y esto, amiguitos, si estáis ahí en la lucha, en la resistencia con el ego, empieza por cambiar, decir, no, el ego es mi amigo, ¿no? Y ir observando bastante la mente, hacer todos, ahí el vídeo también de mi canal Alma Ego, que hablo cómo es esta interacción, que es muy, muy interesante, cuando ya no está condicionado, es una herramienta maravillosa. O sea, tú echas una idea en tu ego va a empezar, pues haz esto, haz lo otro, pues hay que esto, hay que lo otro, ¿no? Y todo para bien, ¿no? Ahora si tú dejas una idea mala, imagínate, va a pasar lo mismo, va a crecer. Entonces tú puedes elegir, ¿no? Y la elección siempre viene de la conciencia, no del ego. Del ego siempre vendrá repetición. Esto ten por seguro. Vale, amiguitos, espero que os haya gustado. Hasta la próxima, un besito. ¡Mua!